Vías de Gloria, libro escrito por Jorge Abastoflor Frey, historiador boliviano. Si tan solo hubiese unidad en Bolivia. Es 22 de julio de 1835 y la sesión del Congreso boliviano es acalorada y a momentos la disputa se torna físicamente violenta. Los representantes nacionales conocen de la importancia del tema que tienen entre manos y ninguna de las facciones quiere dar su brazo a torcer. Todos saben que el problema es de vida o muerte para el joven Estado boliviano. Se trata de nada menos que de respaldar o condenar la presencia de tropas bolivianas en suelo peruano. Quienes están a favor sostienen que los mayores peligros para la existencia de Bolivia provienen del Perú y debe responderse con una clara demostración de fuerza. Argumentos no les faltan, ya que el general peruano Agustín Gamarra había invadido Bolivia en 1828 y desde entonces se mantuvo al acecho y complotando contra la existencia de Bolivia. Para el caudillo peruano, como para la mayoría de sus compatriotas, la existencia de Bolivia era una aberración que debía ser solucionada refundiendo las provincias bolivianas con el Perú. El Perú debía ser disuadido para siempre de su interés sobre Bolivia. Quienes estaban en contra de la ocupación boliviana en el Perú arguían que Bolivia no debía lanzarse en una aventura bélica fuera de sus fronteras. El país cuya independencia se había completado apenas hacía 10 años era vulnerable. A pesar de la recientemente ganada estabilidad política, institucional y económica, la unidad interna era todavía frágil, pero además varios peligros se cernían sobre Bolivia en sus demás fronteras. La invasión de Brasil a Chiquitos en 1825 y las permanentes reclamaciones de la Confederación Argentina por las regiones de Tarija y Chichas indicaban que Bolivia debía estar alerta y a la defensiva. ¿Cómo podía pensarse siquiera en invadir otro país? El gobierno boliviano había firmado un tratado en la ciudad de La Paz con un debilitado gobierno peruano que pedía apoyo del ejército boliviano para pacificar el Perú. El Estado peruano se encontraba sumido en luchas intestinas, alentadas por varios caudillos poderosos. El experimentado general Agustín Gamarra y el joven general Felipe Santiago Salaverry pugnaban por el poder entre sí y con el general Luis José de Orbegoso, presidente legítimo del Perú. El tratado había sido firmado el 15 de junio de 1835 y el general Andrés de Santa Cruz, presidente de Bolivia, en un arranque de impulsividad, invadió territorio peruano al día siguiente. El Congreso Nacional no había ratificado el Tratado de la Paz ni tampoco había autorizado la salida de un ejército boliviano fuera de las fronteras de Bolivia. El presidente boliviano estaba por su cuenta en el Perú hasta que la situación legal del ejército boliviano expedicionario se solucionara. Aunque también podía suceder que el dividido Congreso boliviano desconociese a Santa Cruz y lo dejase a la deriva en territorio enemigo. La situación estratégica es terrible para los bolivianos. Salaverry controla Lima y tiene el mando de un ejército y de la armada peruana. Gamarra se encuentra en Cusco y tiene su propio ejército. Cada uno de esos ejércitos peruanos, por separado, es más numeroso que el ejército boliviano. Había rumores de que ambos caudillos peruanos estaban negociando una alianza y si podían dejar a un lado sus diferencias, los bolivianos estarían perdidos. Santa Cruz estaba consciente de la insuficiencia de sus efectivos. Por ello había conminado a Orbegoso a aportar tropas al esfuerzo de la pacificación del Perú. Cuando se reunieron en Vilque el pasado
8 de julio. Orbegoso había aceptado aportar una división peruana que debía actuar bajo el mando de Andrés de Santa Cruz. Perú, hasta ese día, 22 de julio, ninguna fuerza peruana se había presentado para ponerse a sus órdenes. Nunca debí confiar en Orbegoso, se recriminaba Santa Cruz, a quien el presidente peruano le había dado la impresión de un hombre desleal y oportunista. Como corolario de la mala situación, las disensiones que existían en Bolivia impedirían que Santa Cruz recibiese recursos y refuerzos. Peor aún, al no haberse producido la ratificación del Tratado de la Paz por el Congreso boliviano, bien podrían estar discutiendo los representantes en ese momento un cambio de gobierno. Estamos al borde del fracaso, pensaba Santa Cruz en esos momentos. La tarde se extingue para dar paso a la noche, cuando se escucha la voz de uno de los centinelas. ¡Jinetes! Rápidamente Santa Cruz se aleja de aquellos oscuros pensamientos para concentrarse en la realidad. En pocos minutos se conoce que los jinetes son la avanzada de una fuerza peruana. El líder de la avanzada informa a Santa Cruz que se encuentra cerca una división peruana fuerte de 1000 hombres para ponerse bajo el mando de Santa Cruz. La cantidad de tropas es muy inferior a la que esperaba Santa Cruz. Aún así, representaba incrementar sus fuerzas en 25%. Además, estaba lo simbólico. Su ejército ya no sería señalado como extranjero, de modo que allí mismo decidió llamarlo Ejército Unido. Si tan solo hubiese unidad en Bolivia, así tal vez podría haber una oportunidad de éxito en la magnífica empresa que Santa Cruz tiene en mente. Ya está a punto de terminar aquella histórica sesión del 22 de julio de 1835, cuando sucede un prodigio en el Congreso boliviano. Los representantes llegan a un acuerdo, el Tratado de la Paz es ratificado y Andrés de Santa Cruz es autorizado a continuar con sus acciones en el Perú. Por fin Bolivia está unida para encarar la mayor gesta de su historia independiente. Fragmento del libro escrito por el historiador boliviano Jorge Abastoflor Frey, Días de Gloria, Relatos históricos de Bolivia.